Sean todos bienvenidos a este su espacio, ¿Cómo están las cosas? A través de este espacio, pues queremos dar a conocer a la comunidad diferentes aspectos. Es un espacio a través del cual usted va a conocer, se va a percatar de ciertas situaciones en la vida que a usted le van a, pues, a servir como un insumo en lo personal para deducir, para analizar, para consultar, para recurrir a los servicios más profesionales o al menos más intrínsecos de una persona perita en la materia. En esta serie de programas pues hemos venido analizando todo lo que tiene que ver con la seguridad social y luego todo lo que ello se deriva. Hoy precisamente pues me acompaña de nuevo el abogado Falminson Castrillón Incapié, pues una persona muy perita en esta materia. Gracias Falminson por estar de nuevo con nosotros. Cuéntenos hoy qué tema vamos a tratar. Muchas gracias, Leonardo, por invitarme nuevamente a este programa ¿Cómo están las cosas? Muy contento de estar nuevamente aquí, transmitiendo para esta querida población de Guarne. Hoy vamos a tratar un tema también muy importante en materia de la seguridad social, el tema de las incapacidades laborales, un tema que le interesa tanto a los empleadores como a los trabajadores. Bueno, de todos modos, pues es manifestar a la comunidad que a través de los posteriores programas pues estaremos manejando diferentes aspectos. Vuelvo y repito, el derecho es muy amplio. Miren todos los programas que hemos realizado en cuanto a lo que es esta parte de seguridad social y todavía nos faltan muchos. Todavía faltan muchos espacios de esta índole para evacuar, pero también es de declararle que vamos a analizar. Vuelvo y repito, sucesiones, posesiones, prescripciones, todas estas situaciones, reivindicatorios que nos van a interesar porque yo sé que muchas de las personas que nos están viendo tienen una situación de este orden. Hay una sucesión de hace 50, 60, 100 años. Hay sucesiones que están un poquito enredadas. Hay unas posesiones donde usted lleva un poco años en un inmueble y pues no sabe qué tiene que hacer para poder decir que acreditar lo que es suyo. Hay también muchas muy diferentes actividades respecto a un reivindicatorio, aquella persona que precisamente se está posesionando o quiere apoderarse de un bien que es de nosotros. También todo eso. Quede claro que el propósito de este programa es el de simplemente llevar pedagogía, no es parcializarnos, sino que simplemente darle a conocer qué acciones jurídicas, qué acciones puede usted emprender para hacer respetar y valer sus derechos. Entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con la parte jurídica, vuelvo y repito, estaremos evacuando en posteriores programas esos aspectos con otros profesionales, ya sea en las áreas correspondientes, pues porque vamos a manejar mucho en diferentes programas. Bueno, entonces, Palmerson, entremos en materia. A ver, cuéntenos, a ver, ¿qué es una incapacidad laboral? Claro que sí, Leonardo. Inicialmente, para hablar del tema de una incapacidad laboral, debemos partir del hecho de que estamos hablando de una persona que se encuentra trabajando, ¿cierto? Es una persona que se encuentra laborando que se hace acreedora a una incapacidad laboral, ¿cierto? Estas incapacidades laborales se definen básicamente como aquella contingencia o imprevisto que tiene que asumir el trabajador en su salud que no le permite continuar prestando sus servicios. En esta medida también las incapacidades pueden ser totales, una incapacidad total, o pueden ser permanentes, pueden ser ¿Total es parciales. cuál, Palmerson? ¿Una incapacidad total sería cuál? Hay incapacidades que van generando cuando la persona no puede ya continuar prestando sus servicios para el trabajador. Aquí nos adelantamos un poquito al tema y sería, por ejemplo, cuando a raíz de unas incapacidades, pienses 2, 3, 4 meses, inclusive hasta 180 días, ya la EPS emite un concepto desfavorable de rehabilitación, es decir, esta incapacidad que sufre esta persona en el tiempo es tan prolongada y tiene unas condiciones tales que no le van a permitir integrarse al mercado laboral, razón por la cual hay lugar a una calificación de ese estado de la persona, de esa capacidad laboral, y allí se va a determinar si cumple o no los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, siendo el primero de ellos la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, que no puede ser inferior al 50%, según lo establece el Bueno, decreto entonces enseguida vamos a 1407. mirar, vamos a ampliar ese aspecto, a ver de pronto y quién va a calificar toda esa incapacidad y todo eso. Bueno, pregunta de pronto pues en ese sentido para que vamos aclarando, Falminson, a ver, bueno, puede ser la incapacidad se genera por enfermedad de qué índole o puede ser un accidente. Diferenciemos si el accidente se genera dentro de la empresa o en su actividad laboral o si está por fuera. ¿Qué nos puede usted manifestar y aclarar en ese sentido? Claro, sí, aquí hay que hacer una claridad. Las incapacidades pueden ser generales,
pueden derivarse de una enfermedad de origen general o común, o pueden derivarse de un accidente de trabajo, ¿cierto? Un accidente de trabajo, piénsese un operario que está en una empresa trabajando allá manipulando, digamos, un torno, ¿cierto? Se fractura, por ejemplo, un dedo, se corta una falange de un dedo, esto va a generar una incapacidad, ¿cierto? Que por derivarse de un asunto del trabajo, tendrá la connotación de ser una incapacidad de origen laboral, ¿cierto? Mientras que por el contrario, si el trabajador sufre, por decir, una enfermedad de tipo general, digamos una gastroenteritis, que lo inhabilita para prestar sus servicios al empleador, digamos, 3 días, al ser esto una enfermedad como de tipo común, de tipo general, va a ser una enfermedad general, una incapacidad de tipo general. Y esta diferencia es importante porque, Leonardo, según la pregunta que usted hacía, esta diferencia es importante porque dependiendo la clasificación, va a ser una u otra la entidad del sistema la que va a estar a cargo de unos beneficios que va a tener derecho el trabajador. Una incapacidad de tipo general, de tipo común, digamos el caso que colocamos de la gastroenteritis que sufre una persona, la entidad correspondiente que se hace a cargo del pago de las respectivas incapacidades sería la EPS, pero la EPS se hace a cargo de un auxilio económico de incapacidad a partir del tercer día de esta incapacidad. Es decir, que los 2 primeros días los asumiría el empleador. Pero si estamos hablando del caso de que esta incapacidad se deriva no de una enfermedad de tipo común, sino de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional también puede derivarse una incapacidad de tipo profesional. Esta incapacidad estará a cargo de la ARL, pero aquí hay una diferencia con la anterior, y es que a partir del primer día estará a cargo de la respectiva ARL, ¿cierto? Tenemos que en el caso anterior, 2 días se hace cargo el empleador y al tercer día la EPS. En el caso, cuando es origen profesional, sería la respectiva ARL la que se hace a cargo de esta prestación, de este auxilio económico de la incapacidad que se le paga al trabajador, pero a partir del día siguiente de la incapacidad. A ver, también se podría denominar, Falmin, sobre, en el sentido común, pues de un accidente, por ejemplo, de tránsito, el empleado que va desplazándose de su casa al sitio de trabajo en una motocicleta, en un vehículo, eso era un accidente, ese podría determinarse Sí, como común. en este asunto, Leonardo, es un asunto polémico, ¿cierto? En la medida en que podría uno decir, bueno, cuando el trabajador se desplaza para el trabajo o viceversa del trabajo para la casa y sufre un accidente, diremos de que es un accidente de tipo profesional o será un accidente de tipo común, Hay ¿cierto? doctrina, pues claro, sí, es en ese sentido y jurisprudencia que lo han aclarado. Sí. Hay jurisprudencia que establece que esto es un accidente in itinere, es decir, cuando el trabajador va viajando a la empresa y cuando de la empresa va viajando al trabajo, puede configurarse como un accidente de tipo profesional. Se han decantado ya unas líneas, dice que será de origen profesional esta incapacidad, sí. El empleador suministra ese medio de transporte, es decir, cuando la empresa suministra el bus para llevar a los trabajadores a la empresa y para devolverlos a su casa, decimos de que ahí puede presentarse un accidente de tipo profesional, toda vez de que el empleador conserva discrecionalmente las facultades para emplear correctivos aún dentro del mismo bus, ¿cierto? En esa medida, en el transporte, el empleador conserva esas facultades discrecionales frente a los trabajadores para imponerles obligaciones, comportamientos en ese transporte, y en esa medida, a pesar de que no haya iniciado la jornada laboral, se tendrá de que puede configurarse un accidente de tipo profesional. Pero lo cierto es que el accidente, cuando se presenta, por ejemplo, en un vehículo particular del trabajador, puede asociarse más con una enfermedad de tipo general o un accidente de tipo general, y en esta medida será la EPS la que asuma las eventuales incapacidades, haciendo la claridad también, Leonardo, de que ahí también se derivan otro tipo de responsabilidades y obligaciones, que hay otros subsistemas que entran a responder, como por ejemplo el SOAT entra a responder. Más adelante en unos temas se tratará este tema. Sí, exactamente. Pues miren todas esas minuciosidades, todas esas situaciones que nos están determinando el normal devenir de nuestras situaciones. A ver, porque también, por ejemplo, un accidente también de la persona cuando está jugando, por ejemplo, fútbol, cuando está, por ejemplo, que se fue de paseo con su familia, no sufre un accidente para también, mire que son todas esas connotaciones las que marcan la diferencia desde ese punto de vista para que se mire a quién le va a corresponder pagar. A ver, Falmison,
sea por lo profesional o sea por lo común, diferencia o cuánto es lo que recibe por indemnización por ese tiempo de incapacidad de este trabajador? Claro, muy buena pregunta y es otra gran diferencia que se debe establecer en el tipo de origen de la incapacidad o la enfermedad, ¿cierto? Entonces tenemos de que si es una enfermedad de origen común, hablemos del tipo de la gastroenteritis, del dolor de cabeza que sufre el trabajador para presentarse a trabajar, que lo inhabilita para prestar sus servicios, los 2 primeros días se pagarán por el empleador al 66.7% del salario que esté devengando el trabajador, ¿cierto? Mientras que en el origen, si el origen es de tipo profesional, si el accidente o la incapacidad es de origen profesional y que esta incapacidad inhabilita al trabajador para prestar su servicio al empleador, la ARL se hará cargo de estos auxilios económicos por incapacidades, pero pagando al 100% el auxilio económico por incapacidad. Ahora, hay que hacer también una claridad. Se ha establecido también vía jurisprudencia de que al trabajador no puede afectarse el mínimo vital. En esa medida no es solamente decir de que el empleador, cuando la enfermedad es de origen común, está obligado a pagarle solamente el 66%, porque esto afectaría en los trabajadores que vengan el salario mínimo, afectaría su mínimo vital. Él ya no va a recibir el salario mínimo que le corresponde. En esa medida, cuando es un salario mínimo, el empleador está obligado a pagarle el 100% de esas, del salario que vengaría el trabajador por esos 2 días iniciales de la incapacidad. O sea que prácticamente, señores comunidad, mire, lo importante de lo que nos acaba de aclarar el abogado es determinar que el mínimo prácticamente permanece incólume respecto a esas deducciones, que simplemente eso aplica si usted gana 2 salarios mínimos o 1.200.000, 1.100.000, ahí le empieza a aplicar, pero el mínimo vital en Colombia se considera el salario mínimo, que son 780 y qué, 7.717 pesos está ahorita el mínimo, creo que está en esa cuantía. 781.242. Sí. Bueno, entonces mire, esa es esa cuantía, o sea que usted no se la pueden prácticamente mermar. Miren todas estas situaciones tan claras, tan acordes que estamos dando, porque cuando a uno le pasan a uno la liquidación de todo esto, pues uno ve un poco de números, un poco de letras, un poco de cosas y uno prácticamente ahí se enreda un poquito, pero entonces mire, para que ya con estas aclaraciones que estamos haciendo, ya usted va a tener un insumo suficiente para deducir esto. Permítame, vámonos a un pequeño corte y en un momento retornamos. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con su espacio de cómo están las cosas. Recuerde que cualquier duda, cualquier inquietud, pues si quiere una asesoría de manera más directa y más especial, pues usted la puede lograr a través de asistir a la oficina del abogado Falminson Castrillón Hincapié en la dirección La Carrera 51, número 4966, al frente de Bancolombia acá. También con el suscrito, pues tenemos todas el material suficiente allí en la oficina del abogado para que usted pueda tener claridad desde ese punto de vista. Cualquier inquietud,
favor comunicarlo a cómo están las cosas guarne@gmail.com o también al correo electrónico leonardofabio_agudelo@hotmail.com. Abogado, ¿dónde lo pueden ubicar ustedes también en sus teléfonos, en sus direcciones electrónicas? Claro que sí, Leonardo. Mi nombre es Falmisor Castrellón, soy abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social. Mi oficina está ubicada aquí, como usted lo mencionaba, al frente de Bancolombia, en el segundo piso, la carrera 51, número 4966. Mi teléfono es 313-615-3836. Allí estamos prestos a atender cualquier inquietud que ustedes tengan en estos temas o en otros diferentes en materia del derecho. Como usted lo menciona, hombre, Leonardo, es muy amplio el tema. Sí, y eso para reiterar, manifestar que, pues, hombre, los abogados no nos las sabemos todas, porque definitivamente el derecho es muy amplio, hay civil, comercial, laboral, transporte, todo, hay muchas áreas del derecho que, pues, uno es imposible abarcarlas todas. Por eso cada uno de los abogados empezamos a especializarnos en cada una de estas materias. Bueno, continuamos entonces a ver, Falminson, ¿qué persona o entidad es la encargada de determinar si un trabajador está incapacitado o no para trabajar? Claro, y buena la pregunta y conviene hacer una claridad en este punto. La entidad que está encargada de determinar si un trabajador está incapacitado, no puede prestar sus servicios al empleador por una contingencia en su salud que se presenta, será la respectiva EPS a la cual se encuentra afiliado el trabajador. ¿Por qué hago claridad en este punto? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas suelen acudir, por ejemplo, a médicos particulares, médicos que le van a determinar una eventual incapacidad del trabajador para presentarse a laboral, pero esta incapacidad, si no es transcrita en la correspondiente EPS, no va a tener como los efectos pretendidos frente al empleador, toda vez de que estos auxilios económicos que se pagan no van a tener derecho los trabajadores si la incapacidad la está emitiendo un médico particular y esta incapacidad no ha sido transcrita, ¿cierto? Porque la EPS se hace a cargo a partir del tercer día de estos auxilios económicos, pero si ella misma, si sus mismos profesionales emiten como estas incapacidades, ¿cierto? O que la transcriban en la correspondiente EPS, es decir, como que convaliden esa incapacidad. Entonces hay que tener en cuenta esto, no es cualquier médico, es el médico de la EPS. Y dejando en claro que si no se convalida esa incapacidad o si no, pues se entra a darle la legalidad y la formalidad, pues ello va a verse, el trabajador se va a ver inmerso en ciertas situaciones, como hasta de pronto aplicarle abandono de trabajo y situaciones como estas, que ya van a generar otras connotaciones más graves para el trabajador. Bueno, y luego entonces de pronto esa situación, es decir, el empleado, bueno, su enfermedad ya trascendió de aquí a lo que mencionaba usted, entonces vamos a evacuar esa partecita, donde esa persona incapacitada un mes, 2 meses, 3, 5, 6 meses, superó los 180 días, ya esa persona prácticamente no puede volver a laborar. ¿Dónde? ¿Quién asume la competencia para calificar a esta persona? Claro, sí, vea, tenemos de que inicialmente un trabajador puede tener unas incapacidades hasta por un término máximo de 180 días. Al finalizar el día 180, la EPS debe emitir un concepto favorable o desfavorable de rehabilitación de ese trabajador. Permíteme, vamos a aclarar entonces, venga. La persona está incapacitada y le está cubriendo la indemnización, la EPS, ¿cierto? La EPS cubre ese ¿Esa es por una auxilio enfermedad? económico. De tipo general, común, ¿cierto? General o común, listo. Porque para que vamos dilucidando, habíamos dicho que si era profesional la asumía la ARL, listo. Para que vamos dejando muy en claro esta situación. Entonces, listo. A los 180 días está todavía la EPS indemnizando. Luego, entonces, ¿qué pasaría ahí? A los 180 días la EPS está pagando todavía esos auxilios económicos por incapacidades. Al día 180 la EPS tiene que emitir un concepto favorable o desfavorable de rehabilitación, es decir, este trabajador puede recuperar su capacidad laboral o definitivamente no puede recuperar la capacidad laboral. Si emite el concepto desfavorable de rehabilitación, lo que seguirá a continuación es una orden para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. En esa medida se remite al paciente para que en primera instancia será la EPS o la correspondiente ARL a la cual se encuentra afiliado el trabajador, dependiendo del origen pues, de las incapacidades, quien va a hacer esa calificación. Califican al trabajador y dependiendo los resultados de esta calificación, es decir, una calificación de la pérdida de la capacidad laboral, son 3 aspectos los que se evalúan que son muy importantes. Uno, el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. El segundo es una fecha de la estructuración de esa incapacidad laboral. Y el tercero es un origen de esa incapacidad, es decir, si el origen de esa invalidez
¿Va a ser común o va a ser profesional? Esos tres aspectos son sumamente importantes. Ahora, pues desde que el trabajador quede conforme con esa valoración que le hacen en primer momento. Si queda conforme, pues él ya mirará si tiene lugar a reclamar unas prestaciones a cargo del sistema o si no hay lugar a reclamarlas. Pero si no queda conforme con esta calificación, puede interponer los recursos, que lo resolverá en primera instancia la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y en segunda instancia lo resolverá la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Antioquia. Recuerden que esto Nacional, perdón. Recuerden que esto ya de pronto habíamos, en un programa anterior, de pronto habíamos hecho mención en alguna situación, pero vamos hoy aquí a sacar más minuciosidades de este asunto. Bueno, listo. Calificación, la calificación, Falminson, a ver, esa calificación, cuando ya dice, esa calificación determina a esta persona, ya no puede volver a laborar o no tiene las capacidades o las fuerzas suficientes para laborar, ¿cuándo ya esa calificación le permite a esta persona acceder a la pensión? Claro. Se deben de cumplir varios requisitos también, Leonardo, en este punto. ¿Y cuáles son? El primero de ellos es una calificación que supere el 50% de la capacidad laboral. Lo establece la ley. Se considera inválida a toda persona que haya perdido el 50% de la capacidad laboral. Exacto. Y teniendo en cuenta la fecha de la estructuración de esa invalidez, se podrán hablar de los requisitos. En esa medida, si la fecha de la estructuración de la invalidez se determina que fue, digamos, el 15 de noviembre del año 2015, los requisitos que debe cumplir esta persona de acuerdo a la ley 860 del 2003 será 50 semanas de cotización en los 3 años inmediatamente anteriores. Si cumple esas 50 semanas de cotizaciones, podrá acceder a una pensión de invalidez. Recuerden que eso ya lo habíamos hablado en el programa anterior, simplemente que es para refrescar un poquito desde ese punto de vista. Bueno, pero entonces ahora vamos a ilustrar algo también. Listo. Digamos algo, esta persona también incide que ya acceda, ya esa incapacidad, ya esa situación hizo trasfondo porque se va a pensionar por enfermedad profesional o por enfermedad general. Porcentajes a los que va a recibir la indemnización. Eso, aquí de todas formas, a todas luces, puede ser mejor que la persona tenga un origen profesional de la invalidez, en la medida en que la pensión de invalidez se empezará a pagar de acuerdo a unas cuentas, a unos cálculos que trae la ley, se empieza a pagar a partir del 45% del ingreso base de liquidación que tenga el trabajador. En esa medida, si una persona ha cotizado toda su vida o en el interregno antes de estructurarse la invalidez sobre 1 millón de pesos, tenemos de que la base para empezar a pagar esa pensión de invalidez de origen común al trabajador será 45% de su salario base de cotización, que se liquida con unos promedios establecidos en la ley, 450.000 pesos, y a partir de las 50 semanas que empiecen a superar las 500 semanas va a tener un aumento porcentual en ese monto a aplicar a la pensión, es decir, puede acceder a unos porcentajes un poquito más altos, pero partiendo de la base del 45%, mientras que si la invalidez es de origen profesional, la pensión se empezará a pagar a partir, teniendo en cuenta el salario total base de cotización del trabajador. Muy bien. Pues, y también desde ese punto de vista debemos dejar en claro que, mire, esto aplica para aquel empleado que esté recibiendo o que esta persona esté afiliada al sistema de seguridad social. Por eso vuelvo y reitero, señores comunidad, si usted va a recurrir a los servicios laborales de una persona, debe, nosotros lo recomendamos, debe tener usted tenerlo afiliado a todo el sistema de seguridad social, porque miren, en el evento de que esa persona sufra cualquier percance de estos que hemos venido hablando y no lo tenga usted como patrón o afiliado a una seguridad social, le toca responder con su propio patrimonio con todos estos valores a esta persona. Entonces, mucho cuidado de esta situación. Uno sí contrata a una persona y la ve aliviada, listo, no, sí, mijo, venga, póngase a hacer este muro, venga, listo, póngase a trabajar acá, a hacer esta situación, trabaje aquí, trabaje allá, venga, vamos a hacer la obra. Pero si usted no lo afilia a una seguridad social, mire toda la incidencia en el evento de que esta persona sufra un accidente, se enferme o cualquier situación de estas, porque hasta ahí se va a acabar el compadrazgo con toda seguridad, que esa persona va a empezar a hacerle reclamos y a decirle, pues a mí me da el favor, yo estaba laborando para usted, me da el favor y me deja en iguales condiciones o mejores y me da el favor y me responde por todos estos gastos que haya hecho, ¿cierto? Así es, Leonardo. De todas formas, aquí tenemos que tener una claridad. En principio,
Leonardo, podría parecer que es costoso afiliar a un trabajador a la seguridad social, pero uno debe verlo más desde otro punto de vista, es decir, yo como empleador, al afiliar a un trabajador al sistema de la seguridad social integral, es decir, a la vejez, invalidez, la muerte, al yo afiliarlo al sistema general de la seguridad social, me estoy subrogando en todos esos riesgos. Nadie está exento, Leonardo, de que en una empresa usted vaya caminando y le caiga de pronto un galón de pintura, un bulto de cemento encima y le vaya a generar afectaciones en la salud. Entonces la diferencia sería de que en este caso usted va a estar más tranquilo porque a pesar de que el trabajador sufre unos daños en su salud, lo cierto es que el empleador no va a tener que asumir esos gastos. ¿Cuánto vale una pensión de un trabajador vitalicia, un trabajador que tenga, por ejemplo, 45, 50 años de edad para él y para sus eventuales beneficiarios, la esposa, los hijos? Entonces es pensar más como en esos riesgos que no va a asumir o de los cuales se libera el empleador cumpliendo con estas obligaciones que la ley establece en cabeza suya. A ver, señores, comunidad, con toda seguridad que nosotros simplemente estamos manifestando esto por la constante casuística. En lo personal, pues yo sin que me guste mucho manejar la parte laboral, pues porque no me gusta mucho la parte laboral, pero algunos de los casos que he tenido precisamente son esos. Y a uno le da angustia, a uno le da tristeza porque llega una persona, pues obviamente que estaba laborando para otra persona y ni el uno tiene ni el otro tampoco. Entonces son dos personas inmersas en una necesidad recíproca, pero donde la ley le obliga. Hay veces de pronto usted con un poco de sacrificio tiene un pequeño patrimonio, una casita, un lotecito, cualquier situación, y lamentablemente le toca a usted desprenderse de él para responder en una eventual demanda de esta índole. Vuelvo y repito, señores, somos de manera imparcial lo que estamos queriendo manejar acá. No somos personas que queremos decirle a irnos para un lado de las dos partes, patrono o empleado, no, simplemente es hacerle entrar en conciencia a usted la importancia que tiene una relación laboral, la connotación que ello conlleva, todo el vínculo que se genera jurídico más que todo y de materia de responsabilidad. Bueno, por el día de hoy hemos llegado ya al final nuevamente de su programa ¿Cómo están las cosas? Esperamos que sea de su agrado y esperamos pues que en otra oportunidad nos veamos y vuelvo reitero, cualquiera comentarios al pie del televisor, en la parte pues inferior, pues allí están las direcciones electrónicas, los teléfonos para que cualquier duda nos acompañe. Palmerson, muchas gracias, esperamos contar con usted en otro programa y en muy pronto poderle a la comunidad manifestar más inquietudes y desarrollar estos otros programas tan importantes como los de hoy. A usted, Leonardo, muchas gracias por permitirme llegar a la querida comunidad guarneña. En próximas oportunidades nos veremos aquí en su programa ¿Cómo están las cosas? Muchas gracias.